Todos, primero, rápidamente agradecer a los organizadores del evento por considerarme. Eh, bueno, el día de hoy yo he preparado una pequeña presentación con respecto al qué hacer o cómo manejar una descompensación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, rápidamente les presento una tabla que es la que muestra la casuística de nuestro hospital, ¿no? Donde mostramos que el principal motivo de hospitalización en la unidad coronaria de nuestro hospital es justamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que puede ser por muchas causas, pero en nuestro medio, lamentablemente todavía nuestra realidad nos permite o nos muestra que el principal motivo de hospitalización o la etiología principal, mejor dicho, de la insuficiencia cardíaca en nuestro hospital es de etiología valvular, ¿no? Eso básicamente explicado por la poca llegada, la poca cobertura de recambios valvulares y cirugías de ese tipo. Brevemente nada más, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a la evolución de la insuficiencia cardíaca. Como podemos ver en esta diapositiva, esta nos muestra la evolución del tratamiento farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardíaca a lo largo de los años. Como vemos aquí, alrededor de los años 80 es cuando se empieza a utilizar los medicamentos como digoxina y diuréticos. Esto responde a una evolución también de los modelos fisiopatológicos que explican la falla cardíaca. Inicialmente en estos años, la explicación fisiopatológica que se daba a la insuficiencia cardíaca era un modelo que le llamábamos modelo cardiorrenal. ¿Por qué? Porque se veía que el paciente tenía una disfunción ventricular y tenía retención hídrica. Entonces, bueno, por eso es que inicialmente el tratamiento era solamente digoxina, que tiene un efecto inotrópico, y diuréticos para disminuir esa sobrecarga hídrica. Después, con el pasar de los años, el modelo cardiorrenal pasa a ser un modelo, le llaman hemodinámico. ¿Por qué? Porque empezó a utilizarse la cateterización de la arteria pulmonar. Entonces ahí se pudo entender mejor qué era lo que causaba la insuficiencia cardíaca, cómo se manifestaba, con incremento de presiones de llenado ventricular, con el aumento de la presión de capilar pulmonar que producía congestión pulmonar, o el aumento de la presión venosa, por ejemplo, hepática o yugular, que producía congestión sistémica, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, ya existían unidades de monitorización, se hacía cateterización, pero el tratamiento seguía siendo digoxina y diuréticos. Que el paciente disminuía la sobrecarga hídrica, pero no disminuía la mortalidad, que en esos tiempos era alrededor del 40%. Posteriormente, pasamos al modelo fisiopatológico que se llamaba o se denominaba el modelo neurohumoral. Ya se identificó el papel que cumplía el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y es donde se empiezan a utilizar medicamentos los IECA, los beta-bloqueadores, que eso más o menos ha sido en los años 80. Entonces, todo lo que está en amarillo son terapia farmacológica, ¿no? Y como ven, más o menos a partir del año 2000, Chano es el estudio que explica la utilidad del candesartán en la insuficiencia cardíaca, hubo una brecha, ¿no? Un tiempo en el que no había estrategias terapéuticas y se mantenía una mortalidad elevada en los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recién, más o menos en el año 2014, como dice acá, es que se empieza a utilizar dentro del mismo contexto de la terapia neurohumoral los inhibidores de la nepridicina, que ayudaron a disminuir un poco la mortalidad,
Y actualmente, o bueno, ya en tiempos recientes, a partir del año 2018, hemos pasado a una nueva era en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es la etapa o la era cardiometabólica, ¿no? Con un nuevo grupo de fármacos, como los inhibidores del ISGLT2 y algunos otros medicamentos que están en estudio que atacan otro espectro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que no se había, digamos, utilizado como diana hasta estos últimos años. Entonces, nosotros, o bueno, siempre se ha mencionado y en todos los estudios se ha demostrado indirectamente de que el tratamiento diurético no disminuía mortalidad. Hasta ahora es lo que se sabe, que lo que hace es disminuir sintomatología. Sin embargo, acá en esta diapositiva podemos ver cómo es la evolución natural de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca. Y acá, aquí abajo vemos los estadios del American Heart, ¿no? Estadio A, B, C y D. El punto de corte para decir que un paciente pasa a estadio C es cuando empieza a tener síntomas. Entonces siempre es preciso tener en mente que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que siempre está en progresión. El paciente siempre está empeorando, pero siempre hay un evento que hace que la salud del paciente se deteriore notablemente. Generalmente son episodios de descompensación asociados a arritmias, por ejemplo, o a la ausencia de tratamiento cuando ya el paciente pasó de un estadio B a un estadio C. Este primer episodio de descompensación es importante porque, como ven, si bien el paciente puede recuperarse, ya no llega al estadio anterior, ¿no? Y cada vez que hay una descompensación que generalmente se traduce en una hospitalización, la sobrevida del paciente va disminuyendo. Entonces, un adecuado manejo de estas descompensaciones indirectamente también tiene impacto sobre la mortalidad que no se ha podido demostrar, digamos, con los estudios. Entonces, luego de esta breve introducción vamos a ir directamente al punto que es cómo manejar estas descompensaciones, ¿no? Cuando el paciente tiene sobrecarga hídrica, está congestionado y eso hace que el paciente tenga que hospitalizarse. Entonces, la Sociedad Europea nos presenta esta revisión que es del año 2019, donde nos plantea este flujograma o este algoritmo para manejo de los pacientes con descompensación, la terapia diurética. En este algoritmo utilizamos el tratamiento con furosemida, que es la piedra angular del tratamiento de la descompensación, en bolos, ¿no? Como ya seguramente muchos han escuchado, empezamos con una dosis, si es que el paciente tomaba furosemida vía oral, podemos iniciar con esa misma dosis, pero endovenoso, o incluso duplicarla. Y es interesante porque lo que nos plantea es que en 24 horas nosotros tenemos que alcanzar un flujo urinario de más o menos 3 a 4 litros por día, escalando la dosis cada 6 horas, ¿no? Se reevaluamos al paciente y si encontramos un flujo urinario de más o menos de 100 a 150 por hora en 6 horas, pues mantenemos la dosis hasta que el paciente se descongestione. Y el otro método que utiliza es medir el sodio urinario a las 2 horas para ver si es que hay una buena o mala respuesta al diurético. Mi objetivo no es repasar el algoritmo, sino más bien plantear la siguiente situación, ¿no? Frecuentemente nos ha pasado que el paciente, digamos, viene congestionado, viene un poco hipertenso, con requerimiento de oxígeno, con signología pulmonar, y nosotros le damos diurético, vemos que a las 6 horas tiene una buena respuesta, a las siguientes 6 horas ya no tan buena, digamos el flujo urinario baja a 80, y ya después de 12 horas, 18 horas, el flujo urinario ya el paciente no responde igual, ¿no? Incluso puede hasta a veces hipotensar un poco, y sin embargo vemos que el paciente continúa con crépitos, con signos de congestión, ingurgitado, con edemas. Entonces, esta publicación, que es de la revista Nature,
nos plantea esta hipótesis o nos hace plantear esta situación de una manera diferente. Actualmente en cardiología, sobre todo en insuficiencia cardíaca, hay una tendencia a agrupar las patologías en fenotipos, ¿no? Si nosotros agrupamos las enfermedades o la forma en la que estas patologías se manifiestan en grupos específicos, podemos abordarlos de una manera un poco más individualizada. Entonces, lo que plantea es hacer una diferenciación, ya sea clínica, laboratorial o imagenológica, de una congestión tisular y diferenciarla de una congestión intravascular. Esto con fines terapéuticos, para que nosotros podamos, digamos, poner a nuestro paciente en uno de estos dos escenarios, que ciertamente pueden sobreponerse, pero siempre hay uno que es más, que predomina más. Entonces, cuando nosotros planteamos que el paciente puede tener una congestión tisular, lo que evaluamos es si tiene edema, si tiene crepitantes, orales pulmonares, si tiene ascitis, ¿no? Los marcadores laboratoriales no son de uso habitual, pero son estos que está aquí, ¿no? Y podemos tener otros métodos, digamos, no invasivos, como la radiografía de tórax, una ecografía pulmonar, una tomografía pulmonar, y otros un poco menos usuales, ¿no? Como la impedancia torácica, que es para medir el grado de compliance pulmonar. ¿Y cómo podríamos sospechar que nuestro paciente tiene una congestión más intravascular? Si es que tiene incremento de la presión venosa yugular, o sea, ingurgitación yugular, si es que está ortopneico, si tiene tercer ruido, si es que tiene vendopia. Acá sí, digamos, evaluamos el biomarcador más habitual, que es el NT-proBNP, si es que el paciente está hemoconcentrado, y si es que lo vamos a evaluar imagenológicamente, ahí lo que evaluamos es que la disensibilidad de la vena cava, también podemos medir la presión venosa yugular de manera invasiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Normalmente, esto, bueno, en fisiología se habla como el principio de Starling, ¿no? Que es las fuerzas que hacen que el líquido se mantenga en el intravascular, ¿no? Entonces, en un paciente normal hay un equilibrio, ¿no?, entre la presión hidrostática y la presión oncótica. A medida que el paciente, digamos, desarrolla insuficiencia cardíaca, la presión hidrostática intravascular aumenta y la presión oncótica en el intersticial también aumenta, pero hay mecanismos como la activación del sistema renina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático que lo mantienen estable, ¿no? Entonces, en ese episodio que vimos en la gráfica en el que hay una descompensación, es justamente cuando estos mecanismos compensatorios fallan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una imagen que lo que muestra cómo es la distribución del líquido del espacio intersticial, ¿no? Donde se ve que hay glucosaminoglucanos que son los que se encargan de mantener esta estructura. Como ven aquí, acá está compensado porque la estructura de los glucosaminoglucanos se mantiene con uniones de puente de oxígeno. En cambio, en la descompensación ya esta estructura se rompe y es cuando el espacio intersticial se empieza a llenar de líquido. Entonces, normalmente nosotros evaluamos a un paciente, ¿no? Vemos que está congestionado, le damos diurético y lo que hacemos es darle furosemida, disminuimos la congestión intravascular, pero si se dan cuenta, la congestión a nivel intersticial puede persistir. Y es porque nosotros, lo que sucede es que la presión hidrostática en el intersticial todavía permanece elevada y la presión oncótica está disminuida. Entonces, ahí es donde se plantea otras estrategias terapéuticas. Bueno, rápidamente, como recuerdo, ¿no? Tenemos la nefrona y sabemos que la furosemida activa a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle y más o menos aquí actúa sobre este transportador triple, ¿no?, de sodio, potasio, 2 cloros, que se encarga de la reabsorción aproximadamente del 25% de sodio que llega hacia el túbulo. Entonces, como para ir adelantando, cuando un paciente es usuario de furosemida, se van desarrollando mecanismos de resistencia a la furosemida o a los diuréticos, ¿no? Principalmente hace que toda la reabsorción de sodio
antes del asa de Henle y posterior a esta se incremente. Y vamos a ver más adelante con mecanismos de hipertrofia y una sobreexpresión de los otros cotransportadores que se encuentran en las zonas más distales de la nefrona y en el túbulo colector. Entonces, por lógica, lo que hacemos nosotros habitualmente es, si el paciente no está orinando adecuadamente, no está respondiendo, ¿qué hacemos? Le damos más dosis, ¿no? Aumentamos la dosis de furosemida y intentamos incrementar esa natriuresis, ¿no? Necesitamos que el paciente elimine más sodio para que eso arrastre más agua y eso disminuya la congestión. Entonces, lo que nos planteamos aquí es lo siguiente, ¿no? Tiene falla cardíaca descompensada, lo tratamos desde el punto de vista habitual, como una congestión intravascular, pero puede pasar que después de un tiempo del tratamiento el paciente normaliza la presión venosa yugular, el NT-proBNP disminuye, aunque no lo suficiente, y vemos que la vena cava colapsa adecuadamente y ya no está dilatada. Pero yo le examino, sigue con requerimiento de oxígeno, sigue con crepitantes, sigue con edemas, sigue con hepatomegalia. Entonces podemos plantearnos que el paciente puede tener una congestión de tipo tisular, ¿no? ¿Cómo lo evidenciamos? Porque como les digo, persiste con edemas, tiene líneas B y todo. Entonces, ahí ya no estaríamos buscando una natriuresis, sino trataríamos de buscar un tratamiento que busque la redistribución de fluidos. Esto es lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Los mecanismos de resistencia diurética, sobre todo crecimiento de las células principales y de las células del túbulo colector, así como de las células del túbulo contorneado distal. ¿Esto qué hace? Hace que a medida que llegue mayor, a pesar de que ha habido una disminución del 25% de la reabsorción de sodio a nivel de la asa de Henle, cuando llega aquí, esta reabsorción aumente, ¿no? Como vemos acá, este transportador de sodio-cloro ha aumentado en su volumen a nivel de la célula y eso hace que se reabsorba más sodio. Principalmente, bueno, acá también, ¿qué otro factor influencia para que se exista la resistencia diurética? Es que al disminuir la concentración de sodio a nivel de la mácula densa, lo que hace es activarse aún más el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Entonces, como les dije, una estrategia, que es lo que ya lo venimos trabajando hace tiempo, es buscar más natriuresis, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos el bloqueo secuencial de la nefrona. Si es que hay una mayor expresión de algunos cotransportadores o una hipertrofia, un remodelado de la nefrona a nivel del túbulo contorneado proximal o distal, cuando utilizamos medicamentos que bloqueen a ese nivel. Lo más habitual y lo que se recomienda también en la publicación inicial que les he mencionado es utilizar o asociar un medicamento que actúe a nivel o una tiazida, ¿no? Por ejemplo, este protocolo es uno que se utilizó en un estudio que se llama CARRES-HF, que lo vamos a ver más adelante, que compara, ¿no?, el uso de diuréticos y de la combinación con hidroclorotiazida versus la ultrafiltración. Entonces, acá nos plantea diferentes estadios de acuerdo al cómo está haciendo la respuesta al diurético, utilizando un bolo de furosemida y posteriormente una infusión, ¿no? Y acá, bueno, utiliza con metolazona, pero hay una dosis equivalente, ¿no?, que nosotros utilizamos, que es de hidroclorotiazida 50 miligramos 2 veces al día, o podemos utilizarlo también, que ya está disponible en nuestra medio, la clortalidona, que se utiliza solo una vez al día porque su tiempo de acción es mucho mayor. Esa es una estrategia, ¿no? Utilizamos bloqueo secuencial, generalmente nos ha funcionado, nuestros pacientes suelen tener buena respuesta, pero también en el año 2022 salió publicado este estudio, que es el estudio ADWORD, en el que se utiliza acetazolamida, ¿no? Una dosis en este caso el protocolo fue diferente, se utilizaba una dosis en bolo de furosemida y se asociaba a 500 miligramos de acetazolamida endovenoso. Se utilizaba solo una vez al día por 3 días, ¿no? Y se evaluaba un score de congestión que se utilizó que, bueno, evaluaba 3 cosas. Si el paciente tenía derrame pleural,
ascitis y edemas, ¿no? Entonces se vio que los pacientes en los que se utilizaba o se asociaba la furosemida a la acetazolamida se descongestionaban más rápido, incluso antes de las 72 horas, que era el periodo de evaluación. Digamos, ¿qué puede ir en contra? Que no tenemos nosotros en nuestro medio acetazolamida endovenosa. Lo hemos utilizado en vía oral. La respuesta no ha sido, digamos, igual al utilizar hidroclorotiazida, pero también podría ser una alternativa. Pero, como les digo, a pesar de eso, puede ser que nuestro paciente persista congestionado. Podríamos asumir que es una congestión tisular y debemos buscar otras alternativas de tratamiento desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, bueno, acá igual no tenemos en nuestro medio, pero la primera alternativa es utilizar inhibidores del receptor V2 de la arginina vasopresina o de la hormona antidiurética. ¿Cuál es la ventaja con respecto al uso de furosemida o hidroclorotiazida? Cuando nosotros utilizamos estos medicamentos, que es el tolvaptan, lo que hacemos es hacer netamente aumentar el agua a nivel de la orina, ¿no? O sea, estamos hemodiluyendo o diluyendo la orina y al mismo tiempo estamos concentrando el plasma, ¿no? Entonces, una ventaja: disminuye la osmolaridad urinaria, o sea, favorece el flujo de agua desde el intersticio hacia la orina, aumenta la osmolaridad del plasma, eso hace que aumente la concentración de iones, o sea, evita que el paciente haga hiponatremia, y eso es lo que hace que disminuya la congestión tisular. Y lo más importante es que no activa, como hay una disminución de sodio a nivel de la mácula densa, no activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, entonces no produce empeoramiento de la función renal. La otra alternativa es utilizar suero salino hipertónico. Hasta hace unos años, siempre, bueno, históricamente, ¿no? Siempre ha habido esta teoría o esta idea de que nosotros tenemos que restringir el sodio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que el sodio es, entre comillas, dañino o produce un empeoramiento de la progresión de la enfermedad. Pero ya desde la publicación de este estudio que se llama Sodium HF, se vio que no es tan necesario o no es tan perjudicial para el paciente o no es tan beneficioso, mejor dicho, la restricción de sodio, porque no había habido disminución en eventos mayores, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se hizo fue comparar la dieta con restricción de sodio, menos de 1500 o 1.5 gramos al día, o una dieta habitual, ¿no? Y no hubo diferencia significativa en cuanto a eventos secundarios. Entonces, digamos que podríamos hacer de lado un poquito esa idea, ese temor de poder utilizar sodio, en este caso endovenoso, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, como repaso, habíamos visto, ¿no es cierto?, que los mecanismos de resistencia diurética: hay una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la reabsorción de sodio hacia el túbulo proximal o en el tubo distal, y una reducción de la perfusión renal por disminución del volumen efectivo. Entonces, lo que, digamos, podría haber hecho la hidroclorotiazida o el bloqueo secuencial es bloquear o atacar, digamos, o disminuir esta reabsorción de sodio a otros niveles de la nefrona, pero lo que no hace es disminuir esto, ¿no? En todo ese contexto de la resistencia diurética, vamos a decir que el riñón en todos sus niveles tiene una mayor avidez por el sodio. O sea, la poca cantidad que reciba de sodio a nivel de los túbulos lo va a querer reabsorber, porque toda esta hipertrofia hay una remodelación. Y tanto la hidroclorotiazida o como el tolvaptan no han atacado esa diana terapéutica, digamos. Pero si nosotros utilizamos solución salina hipertónica, vamos a justamente hacer eso, vamos a darle sodio a la nefrona, vamos a aumentar el flujo sanguíneo renal, y eso va a aumentar también la presión hidrostática a nivel intravascular, y va a hacer que el líquido pueda salir con pueda jalar más líquido, perdón, del intersticio. Entonces, acá en este estudio lo que vemos es cómo fue la respuesta, digamos, diurética después de la administración de furosemida con
suero salino hipertónico, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el flujo sanguíneo urinario. Acá solamente con furosemida, cuando se asoció al suero salino hipertónico, aumentó significativamente. La variación del peso igual, ¿no? Solamente con furosemida, al asociarlo con suero salino hipertónico, como aumentó significativamente. Y bueno, nosotros lo usamos y siempre genera también la duda si es que eso si es que tiene buen perfil de seguridad, ¿no? Porque igual estoy poniendo líquido al paciente, si es que eso puede producir mayor congestión. Entonces, ¿cómo lo evaluó este estudio? Midiendo si es que el requerimiento de oxígeno aumentó, lo cual no pasó, o cómo fue la variación de los niveles de sodio después de la administración de los bolos de solución hipertónica. Y prácticamente no hubo variación con respecto a los controles cuando no se utilizaban. Entonces, antes de pasar a la última parte, esta estrategia es una estrategia segura con respecto a las concentraciones. Bueno, hay estudios en los que se han utilizado hasta cloruro de sodio al 3%, incluso hasta 6-7%. Habitualmente nosotros lo utilizamos con cloruro de sodio al 3%, se da en bolo, lo ideal es que se dé el bolo de furosemida e inmediatamente se administre la solución hipertónica y evaluar, ¿no? En el transcurso de las horas siguientes si es que se alcanza el flujo sanguíneo adecuado. Por último, lo que debería ser, digamos, la última opción sería someter, si es que el paciente no responde a todas estas medidas, utilizar la ultrafiltración, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos terapias de ultrafiltración lenta en el hospital, que sería lo ideal, y en cierta manera yo considero que es muy importante, sobre todo para el paciente, agotar todas las posibilidades de la terapia médica, ¿no? Somos un hospital mucho más clínico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto está, digamos, recomendada la ultrafiltración, la ultrafiltración que se menciona o que se recomienda es una terapia de ultrafiltración lenta. Por ejemplo, en el protocolo de este estudio de Carres, esta maquinita que parece una bomba de infusión es en realidad la máquina que hace la terapia de ultrafiltración, no las terapias de hemodiálisis convencionales que tenemos aquí. Son terapias en las que en este estudio se hizo, se sometió a ultrafiltración durante 96 horas, 4 días, ¿no? Comparado a ultrafiltración versus esta terapia de escala de bloqueo secuencial en pacientes que tenían síndrome cardiorrenal tipo 1. Entonces, más o menos vemos acá que utilizaba flujos de filtración más lentos, porque más o menos en una hemodiálisis convencional se utiliza hasta 300-350 mililitros por hora, acá se utilizaba 200. El paciente necesita una anticoagulación permanente porque obviamente por el flujo lento tiene tendencia a coagular, pero tenía unos efectos secundarios. Primero, que la terapia médica y la ultrafiltración no hubo diferencia significativa en cuanto a la velocidad en la que el paciente se descongestionaba. Si bien es cierto, la ultrafiltración fue un poco más rápida, pero esa diferencia no fue significativa. Después, con respecto a la pérdida de peso, tampoco hubo diferencia significativa, pero sí en los pacientes que tenían, eran sometidos a ultrafiltración, hubo un mayor deterioro de la función renal, tanto en los días del estudio hasta las 96 horas, como seguimiento a largo plazo. Después de 30 días, 60 días, los pacientes que habían sido sometidos a ultrafiltración quedaron con un deterioro renal mayor o, digamos, más duradero, permanente. Entonces, eso es básicamente lo que yo había querido traer el día de hoy, más que nada porque todas estas terapias, sobre todo, por ejemplo, el uso del suero salino hipertónico, no están pues en las guías todavía, ¿no? Pero y si bien es cierto, todos los estudios que lo avalan, digamos, son estudios pequeños, con cortes pequeñas, creo que uniendo esa experiencia más esta nueva clasificación fenotípica o fisiopatológica de la congestión, podría ser útil para el paciente, sobre todo para retrasar el ingreso a ultrafiltración, ¿no? Que como hemos visto, puede traer claro, mayores consecuencias y mayor daño a largo plazo. Gracias.